Federico Luis hizo historia en Cannes. Es el primer argentino en alzar la Palma de Oro al mejor cortometraje con su película Para los contrincantes, una coproducción entre México, Francia y Chile que aborda una emocionante historia sobre el boxeo infantil en México. A pocas horas de este reconocimiento y en las vísperas de presentar una retrospectiva de sus cortometrajes en Madrid, tenemos el gusto de estar con Federico Luis. Felicitaciones. ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo son estos días desde el momento en que alzaste la Palma de Oro, ¿no? En Cannes hasta hoy. Hola Julia, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la felicitación y por la invitación para conversar. La verdad es que fueron unos días un poco intensos. Yo soy una persona que no está acostumbrada a recibir tantos mensajes como sucedió estos días, así que, y encima arrastrando el cansancio de haber estado muchos días seguidos en Cannes, que es como un lugar en donde uno se cansa 5 veces más de lo que se cansa en cualquier otro lado cada día. Así que un poco llegando con la última energía, pero muy contento sabiendo que esta Palma de Oro es un premio que para mí va a significar un camino por ahí más allanado hacia las siguientes películas, que tengo muchas ganas de hacerlas y que las vengo preparando Mm, hace mucho con mucha dedicación, y también para lo que tiene como impacto una noticia así en el contexto de nuestro país, mm, todas las cosas que ya sabemos, de cómo la casualidad o no de que haya llegado por primera vez en este momento, también me parece como importante para tener la ilusión de que no hay posibilidad de que ninguna institución política pueda como deshacer del todo algo tan poderoso y libre como es el cine, si bien uno siempre desearía que lo pueda apoyar, porque es algo que nos ayuda a pensarnos y a entendernos y a ser mejores seres humanos. ujú. Sí, exactamente. Es este contexto difícil y de alguna manera es como también, supongo, vos me dirás, como sentirse representante, ¿no? En una representante de la cultura y del cine argentino en particular, en una vidriera tan, pero tan prestigiosa como la del Festival de Cannes. Sí, yo en realidad es como que, si bien eso lo siento y lo llevo conmigo todo el tiempo, también es cierto que uno al final no es otra cosa que un solo cuerpito con su Mm, película que es muy chiquita y que trata todo el tiempo de mantenerse lo más cercano a la tierra, en ningún momento mm, sentirse más de lo que uno es o creer que puede representar más de lo que uno es. Sí, siempre cuando recibo mensajes lindos de gente que se siente inspirada por las películas que hacemos, es muy, muy, muy lindo, y de esas inspiraciones que me han dado otros cineastas argentinos, es de lo que también estoy hecho yo y lo que están hechas mis películas. ujú. Bueno, ¿qué es para los contrincantes y qué planes de rodaje tenías hasta que encontraste esta historia? Yo estoy hace 2 años desde que terminó como, bueno, desde que nació Simón de la Montaña, que fue también en Cannes en 2024 en la Semana de la Crítica, un poquito antes ya de terminarla. Venía ya como diciéndome que tenía que poner en marcha alguna otra cosa, sobre todo asustado con el vacío enorme que uno puede llegar Mm, a sentir
después de terminar un proceso que lo llenó tanto durante tanto tiempo. A mí Simón de la Montaña fue casi unos 8 años. Y cuando me estaba a punto de quedar sin esa cosa que organiza la vida y que hace que todos los días uno sepa por qué se va a despertar, empecé a pensar sobre la siguiente película y hay un escritor mexicano que se llama Mario Bellatín, que siempre fue para mí eh, un escritor muy interesante y que admiro mucho su universo. Eh, Particularmente me había despertado interés un libro que se llama Perros Héroes para intentar como escribir algo a partir de eso. Y bueno, y hace 2 años que vengo con eso, lo estoy transformando en un guión que escribo con Agustín Toscano, con quien también escribimos Simón de la Montaña, y con Ujú, Matías Fernández Bursaco, que es también un escritor argentino y amigo, con quien venimos desarrollando esta película que se llama El entrenador de perros, y que con mucho, 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 mucho trabajo durante todos estos últimos 2 años fuimos como en muchas instancias, durante muchos distintos laboratorios, con mm, tutores por momentos geniales como Albert Serra o como Clever Mendoza, mm. en, en la residencia de la Academia de Cine de España, en la residencia del Festival de Cannes, en estos últimos 2 años trabajando mucho en eso y yendo también a la Ciudad de México a visitarlo a Mario para mostrarle un poco las ideas que veníamos teniendo y contarle qué nos imaginábamos, porque él lentamente se fue despegando un poco de su novela, pero Ujú, guardando así como los personajes y como su concepto así como fundacional. Y Mario es una persona que es bastante inquieta y no le gusta sentarse a conversar, entonces todos los días me decía, bueno, vamos, que te llevo a dar alguna vuelta por tal lado, y después al otro día por otro y al otro día por otro, y uno de esos días me llevó, me dijo que me iba a mostrar el boxeo de Tepito, y la sorpresa que él tenía es que los boxeadores eran de entre 5 y 15 años. Eso a mí me dejó como un poco impactado, un poco bastante. 5 y 15 Quizás años. Bueno, muy, muy pequeños, ¿no? muy chicos. La verdad es que en México el boxeo es un deporte que podría tener un paralelismo con el fútbol en Argentina, porque es como el deporte más popular. Es un deporte que en las capas más bajas de la sociedad tiene como muchísima pregnancia, porque tiene esta idea de que uno puede como hacer un salto económico a través Mm, de criar un boxeador profesional. Entonces es muy común que muchas familias lleven a sus hijos varones desde muy chicos a practicar box. Em, y bueno, nada, y cuando estuve frente a esa situación, como que, nada, me pregunté cómo no había una fila de cineastas que quisieran hacer una película sobre eso. ajá, Eh, y así fue bueno, que empecé a conocer un poco más al mundo, conocí a Damián particularmente, que es el chico que protagoniza el corto, que como los demás chicos, es un poco el deber que él tenía, es como el de performar, ser un adulto profesional boxeador, y de esa manera como un poco borrar su identidad de niño. Y ese trabajo de hacer eso a mí me conmovió mucho, y particularmente con él, que sentí que era como no solo un gran boxeador, sino como un gran actor, porque no se le filtraba tanto como a otros nenes eh, esa cosa más infantil, y cuando se mm, convertía en el boxeador parecía realmente un boxeador como no sé, de 30 años, que había boxeado toda su vida. Pero bueno, tenía 11 años, y eso era algo que me parecía como inmediatamente muy cinematográfico, y que me dieron muchos, muchos deseos de poder filmar.
Ujú, ujú. Bueno, como es un chico, ¿no? Boxeador es el eje de la historia, entonces. Así como digo, en Simón de la Montaña y en el corto Cómo ser Pehuen Pedre, fue Pehuen Pedre. Digo, ¿las personas son el punto de partida para los proyectos, para vos? Sí, totalmente sí. Me ha pasado como, o sea, de personas reales o de personas imaginarias, pero siempre personas. Ujú, Eh, Porque, por ejemplo, en el caso de lo que te contaba de esta película que venimos trabajando, que vendría a ser como la segunda película de ficción que voy a intentar hacer, El entrenador de perros, sobre el libro de Mario, empezando por una persona que en realidad es parte de un mundo imaginario, pero que luego la fuimos como llenando y completando mucho junto a Agustín y a Matías, que tiene como un cuerpo parecido al que tiene el personaje, que es un hombre inmóvil que entrena perros de raza pastor belga malinois, que son los perros que suelen usarse en los ejércitos, en la policía y como perros ujú. de muy alto entrenamiento y de seguridad y de ataque y bueno, son perros que son increíbles, pero tienen un poco de mala fama por las tareas que les Claro, toca hacer o por las cosas que pueden aprender. Es muy curioso, ¿no? Como que por su capacidad de aprendizaje tienen mucha mala fama, porque pueden malas, aprender de los claro, más cosas que otros perros. claro, claro. Sí, sí, son como los más bravos, digamos, ¿no? Para, Ujú. También por, son los más dulces, o sea, las dos cosas. Lo que sí pasa es eso, es que son unos perros que eh, una vez que aprenden, pueden aprender cosas muy buenas o muy malas. claro, claro. Bueno, y generalmente no quiero pensar que aprenden en estos entrenamientos militares, ¿no? Pero bueno, sí, es así, efectivamente. Ahora, al retratar personas en su mundo, ¿cómo trazás la frontera entre la ficción y la no ficción? Siempre de formas distintas, creo. Es como algo que lo voy descubriendo a medida que vamos avanzando en el proceso de hacer la película. Yo suelo trabajar bastante como en muchas instancias distintas, como si fuera de formas que intento capturar o como traducir de lo real o de la persona con la que estoy trabajando al personaje y encontrar un poco a través de pruebas filmadas o de escritura de un Mm, guión o de conversaciones o de ver películas y conversar sobre ellas o sobrevivir cosas que no tengan nada que ver con la película. Y son como todas diferentes formas en las que se juega como esa posibilidad de vivir o de pasar tiempo con la persona que voy a tratar de filmar y para poder encontrar un poco eh, qué, de qué manera se va a poder como registrar o capturar a través de una cámara la- las características más hermosas o más especiales que yo pueda ver en esa persona. ujú, ujú. O sea, es un mix de muchas Es, cosas, de muchas experiencias y muchas sensaciones también, ¿no? es como Entiendo. que yo al principio siento que ponemos en marcha muchas cosas y después vamos viendo cuál va creciendo más en el camino y por ahí en un momento es como que cobra más importancia el guión o por ahí el guión termina medio desapareciendo del todo. Mm, Es como que en realidad, viste, son como si fuera que es una carrera de 5 o 6 autitos que van avanzando y hay algunos que se van quedando, se rompen, quedan al costado y hay alguno que va llegando hasta más adelante y ese quizás es el que va como terminando de definir la identidad de esa película en particular, ¿no? Como esa forma, eh, ese aspecto formal que pueda tener mm, esa película en particular, que todos los cortos que fui haciendo, todas tienen pruebas bastante distintas entre sí, algunas que salieron mejor, otras que salieron peor, pero todas tratando de encontrar como algo especial en cómo
cómo se ve a los personajes y en qué forma cobra esa película con ese Ujú, personaje. ujú, ujú. Por lo que leí, y por escuchándote ahora también hablar, ¿no? Digo, para los contrincantes hay una tensión muy fuerte entre la belleza y la brutalidad, ¿no? Entre la inocencia y la violencia. Digo, la niñez y la adultez, ¿no? ¿Cómo trabajaste entre esas contradicciones? Em, en realidad son como contradicciones que están en el mundo, ¿no? Y que uno las va viendo, en particular, este mundo en particular del box mexicano, era un mundo en el que yo llegaba como un extranjero total y que extranjero en el sentido de que no llevo una vida viéndolo, conociéndolo Mm, como otros temas o otros personajes que traté ya. Entonces, eso al mismo tiempo era como una cosa que me ponía en un lugar más novedoso y por ahí incómodo, pero también muy interesante porque también me daba como una frescura que era como no cargar con muchísima información o ideas previas y estar muy disponible a entender de qué manera iba yo a reaccionar mirando eso. Sí supe que así como estaba en una situación de extrañeza, también estaba en una situación de mucha cercanía porque apenas entré en ese lugar, me impactó tanto y me conmovió tanto que lo sentí muy fuerte en mi cuerpo y supe que había algo adentro de esa mm, situación que estaba viendo que yo podía reconocer. No terminaba de entender bien qué era ni cómo, pero después de empezar como a profundizar, en particular lo que ahí pasa es que uno como niño tiene sobre sí mismo el peso de las expectativas de muchos adultos sí, que quisieran que uno sea de una manera y por ahí cuando uno es un niño al mismo tiempo quiere cumplir con lo que con lo que pidan tanto tu padre, tu entrenador de box, tu madre, tus amigos, vos mismo, cuando empezás a creer que realmente tenés que hacer eso y a la vez es como que hay una facilidad para eh, que todo eso se desvanezca en un segundo, como una velocidad para pasar de un estado al otro que después ya mm, no es tan común en las personas. Siento como que después ya cuesta más sí. ese dinamismo entre las formas de ubicarse dentro de un espacio social o Ujú, claro, de un rol que uno tiene que cumplir en determinada situación. claro. Y eso a mí me pareció como muy interesante y ese estado en el que estaban esos niños y particularmente este niño era lo que a mí me dio muchas ganas de intentar capturar. Particularmente también cuando terminan las peleas, yo recuerdo mucho de que en un momento que quise decirle algo, apenas terminó una de las peleas a Damián y su papá me dijo, mira, tenés que esperar como 5 minutos porque cuando termina de pelear está en un estado como lisérgico, como te va a decir que sí, pero no te está escuchando porque está Mm, ido, está como, hizo un gasto de energía tan extremo y tan grande que como que no es él, o sea, es como otra persona. Entonces tenés ajá, que esperar, que le lleva más o menos 5 minutos volver a su cuerpo. Y una vez que él me dijo eso, que me resultó muy impresionante, me puse a mirar ese momento en particular y efectivamente es como que era como, sí, estaba como él cuando estaba tratando de ser adulto, como un personaje, después
él como niño, otro personaje, y él en ese estado final, que es como después de todo el esfuerzo de una pelea, que es como un tercer personaje que es de Claro. un nivel de determinación y de un nivel me da un nivel de curiosidad más grande que los otros dos incluso, y me parecía que era algo ¿no? Que uno no Sí, puede entender a la velocidad a la que las cosas suceden en la vida real, pero sí a través del cine, porque uno puede volver a ver y a ver y a ver y a tratar de mm, entrar y a ver de con una cámara poder capturar algo de ese estado que es como tan misterioso y tan complejo. claro. El desdoblamiento, ¿no? En tantas personas, digo, bueno, en tres en Sí, este caso, con suerte en sí. tres, digo, de un niño, ¿no? En la conferencia de prensa posterior a recibir la Palma de Oro hablaste de las complejidades que encuentra hoy la actividad cultural en la Argentina y de abrir fronteras, dijiste, para interactuar y coproducir con otros países. ¿Cuál es tu situación hoy frente a este escenario? Bueno, primero que nada, decir que todo lo que dije en la conferencia de prensa lo pensé muy rápido porque no sabía primero que iba a recibir el premio, tampoco sabía que tenía que hacer una conferencia de prensa, o sea que todo lo que dije lo fui medio pensando mientras me lo preguntaban, pero y después lo leí, siento que si bien es realmente lo que pienso y es eso lo que sucede, quizás la idea como con la que más me quedo es con la idea esa de pensar que el territorio de la cultura no es el mismo territorio que el de la economía o de la política, ¿no? Mm, Y que, por ejemplo, en mi caso yo me siento muy local en muchos de los países que fui conociendo de Latinoamérica. No me pasa lo mismo tanto cuando viajo fuera de Latinoamérica. Sí, bueno, uno va teniendo amigos y va como sintiéndose más cómodo en distintos lugares, pero en particular en el territorio de Latinoamérica pasa algo que uno dice, ah, claro, hay algo que tiene que ver como con las características culturales de la gente que está en este ujú, territorio que me hace como sentir cierta hermandad o cierta proximidad como medio instantánea. También en México, bueno, es como que me pasó de que este corto en particular lo filmamos con una mezcla de equipo técnico mexicano y equipo técnico argentino. Muchos de los que filmaron conmigo Simón de la Montaña también estuvieron en esta película porque es muy común, me ha pasado como de muchos amigos que se quedaron sin trabajo en Argentina y que México los recibió como mm, con los brazos abiertos y que están trabajando allá y entonces es como que a mí hacer ese movimiento a México me resultó como muy natural porque no fue como llegar a un lugar donde desconocía todo y donde todo era nuevo y donde me sentía un extraño, sino que era una mezcla entre sentir esa extrañeza y a la vez esa familiaridad que creo que es de lo que más está hecho finalmente este corto. Y sí creo yo, también hablé un par de veces, me preguntaron sobre esto en Cannes y creo yo que bueno, que uno puede pasarse todo el tiempo como quejándose o también puede pasarse el tiempo pensando cómo va a poder hacer las mm, cosas igual. Y a mí, por ejemplo, también me pone muy contento ver el caso del Tren Fluvial, que es esta película que hizo Toto Ferro con Lucas Viñale, que ujú, son amigos míos, Toto que fue también el protagonista de Simón de la Montaña, y que es una película que estrena en una sección importante de la Berlinale y que está hecha de una forma inexplicable. O sea, como que es impresionante cómo esa película se pudo hacer y cómo esa película nació a pesar de cualquier complicación que pueda tener una persona de la edad de los chicos, entre 25 y mm. 27, 26, 26, 28 años en Argentina. Está bien que Toto tiene toda su carrera de actor y etcétera, pero Sí, digo, como pero hacer una se película también es una complejo, película ¿no? Sí. y animarse a hacerla y que el resultado sea el que fue,
para mí habla como de algo que está entre los realizadores y realizadoras argentinas, que hay algo que tiene que ver como con una posibilidad, una fuerza para hacer cine que trasciende las complicaciones que pueda tener un contexto en particular, ni hablar que probablemente sea de los más complejos, por lo Mm, menos desde que yo nací seguro. Eh, y después uno siempre sueña con que las cosas puedan mejorar y que el cine siento que es una actividad tan noble y que nos da tanta oportunidad de pensarnos y de vernos reflejados como humanos, que uno siempre sueña que pueda contar con un instituto de cine ordenado, que funcione bien y que pueda apoyar el cine argentino, sobre todo en su diversidad y en las películas que quizás no van como tan necesariamente de la mano con el mercado y que necesitan un apoyo institucional, estatal, para poder existir, y que muchas de ellas después tienen reconocimientos en festivales de cine, arte de todo el mundo, y que hacen tanto bien a la hora de poder pensar nuestro territorio argentino por fuera de los mecanismos con los que estamos acostumbrados. ujú. Bueno, vos sos muy joven, pero decías recién, por lo menos desde que yo nací. Efectivamente, el cine argentino atravesó momentos de mucha incertidumbre, pocos estrenos, poca producción, pocas salas, en distintos momentos, ¿no? Y también resurgimientos. Ahora, en lo personal, pienso que nunca ocurrió como en este momento, y ya lo hemos hablado mucho en este espacio, aquí en GPS Audiovisual Radio y en el sitio web, nunca atravesó eh, Mm. esta cuestión de destruir directamente una industria, una cultura. Bueno, justamente, ¿no? Me parece que la clave es mejor que no nos reflejen estos chicos que hacen cine o que cuentan historias. Mejor que no nos reflejen porque vamos a salir feitos. Pero esto es una Hay veces opinión. que también es cierto que salir feo es como parte de poder mirarse, ¿no? Como, Sí, y absolutamente. mirarse y darse Sí, cuenta que quizás en ese momento nos vemos feos. sí. Y por ahí pensar que nos podamos después ir a bañar y salir más lindos en la próxima Sí, bueno, no sé foto. si este va a ser el caso. Me parece que no hay forma de mejorarlo con estos personajes, ¿no? Al menos. Bueno, el viernes vas a estar en Madrid, entonces presentando una retrospectiva de 5 de tus cortometrajes. A partir de allí, ¿cómo sigue el camino, Federico? Y a partir de ahí ya me quedo en Madrid también, donde vamos a participar en el Camp Forum con el proyecto de un documental que vengo trabajando, pero que lo tengo un poco más guardado porque está cerca y un poco quisiera que hablar de él cuando ya esté terminado y encuentre dónde estrenarlo, un largometraje documental. Y después de ahí ya me vuelvo para Buenos Aires Ujú. a Bien, empezar a preparar eh, tu segundo largometraje. las películas del futuro. Ujú. Las películas del futuro y de este presente. Federico, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Felicitaciones nuevamente por este premio en Cannes y bueno, un gusto haber conversado con vos. Te Un esperamos gusto. entonces en Buenos Aires. Cuando estés por acá, volveremos sobre vos. Dale, muchísimas gracias, un abrazo grande y que tenga muy lindo día. Igualmente, un abrazo fuerte.